Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Cada año por estas fechas se impone prácticamente el mismo debate discursivo. Por un lado, hay los que dicen, está cerrando el año y nos fue muy bien. Hemos adelantado en diferentes aspectos y las evidencias están allí, inobjetables. En sentido contrario, por supuesto, hay otros que también tienen evidencias y afirman no solamente no nos fue bien, sino que incluso en algunos aspectos nos fue peor a lo largo de este ciclo que afortunadamente, así dicen, ya termina. Y mire, vamos a iniciar nuestra edición de este día con el análisis justamente de una de las principales preocupaciones en el país para la gran mayoría de los ciudadanos. Estoy hablando de la situación económica. En el ámbito macroeconómico, por supuesto que hay incertidumbre. El dólar, en su cotización frente al peso, se está fortaleciendo. La cotización del barril del petróleo está abajo de los $30. Esa es la realidad macroeconómica que podría afectar el desarrollo del presupuesto del próximo año. Sin embargo, en el ámbito de la preocupación ciudadana, por supuesto, que las cosas pintan de la misma manera. Y la incertidumbre, una vez más, es el signo para 2016. Así iniciamos nuestra edición de hoy. ¿Dónde estamos parados y hacia dónde podemos movernos en materia económica en nuestro país? Yo quisiera resaltar primero el que considero el principal problema económico que enfrentamos en México, y no de ahora, sino desde hace prácticamente 3 décadas, el bajo crecimiento. Déjenme poner esto en perspectiva. Entre 1934 y 1982, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana fue 6.2%. En 1983 perdimos el crecimiento elevado y sostenido, y de 1983 al año 2014, el crecimiento promedio anual de la economía mexicana, con altibajos a lo largo del camino, pero promedio anual fue de solamente 2.3%. Se espera que este año la economía mexicana crezca 2.4% y una ligera recuperación en el año 2016-2017, pero nada que nos permita echar las campanas al vuelo. En materia de crecimiento, falta mucho por hacer, con todo lo que ello supone en términos de producción de bienes y servicios, de creación de empleos y de generación de ingresos. Ahora bien, la parte positiva es sin duda alguna la estabilidad macroeconómica, llamémosle así, que hemos conseguido, cuya muestra más clara está en la inflación, que prácticamente en todo lo que va del 2015 ha venido estableciendo mínimos históricos. El último dato con el que contamos, la inflación anual del pasado mes de noviembre, la ubica en 2.44%. Nunca antes la inflación en nuestro país, por lo menos desde que se mide con la metodología actual, había estado tan baja, y esto sin duda alguna es algo que no solamente se tiene que mantener, sino se tiene que seguir haciendo un esfuerzo para seguir abatiendo la inflación en beneficio de los mexicanos que menos tienen, porque son precisamente esos mexicanos los que menos tienen, los que menos ingreso generan, los que se ven más afectados por la inflación. Otro dato interesante con relación a la economía mexicana es que en el último año pues hemos tenido una depreciación del peso frente al dólar de prácticamente un 25%, pero ello no ha generado una crisis cambiaria como la tuvimos, por ejemplo, por última vez, afortunadamente, en el primer semestre del 1995. Ustedes recordarán que terminamos el 94 en diciembre con un tipo de cambio de 3 pesos con 30, 3 pesos con 40, y 3 meses después, a mediados de marzo del 95, el tipo de cambio había llegado ya a los 8 pesos con una devaluación superior al 100%. En los últimos tiempos hemos visto una depreciación del peso frente al dólar, pero eso no ha generado una crisis cambiaria ni ha significado repuntes en la inflación y en las tasas de interés. En pocas palabras, y sintetizando la situación actual de la economía mexicana: por un lado, estabilidad pese
a, por ejemplo, la depreciación del tipo de cambio, eso sería lo positivo, pero por el otro lado, un crecimiento en la producción de bienes y servicios y por lo tanto en la generación del ingreso que todavía deja mucho que desear, problema ante el cual la pregunta que muchos nos hacemos es si ahora sí las reformas estructurales lograrán en el mediano plazo, y por ello entiendo yo lo que resta de la administración de Peña Nieto, apuntalar el crecimiento y lograr uno sostenido de por lo menos 5%. La información que tú necesitas está aquí. www.análisispolitico.com. Visítanos. En un momento, continuamos.